Cultura cholera. El kitsch como padre de un estilo de vida. Para poder comprender el trasfondo de la intrínseca relación que existe entre México y, para este análisis específicamente, la cultura chola, cholera o chicana, con este término denominativo del arte necesitamos adentrarnos en el origen de esta categoría. El término kitsch surge en Alemania entre los años 1860 y 1870 para describir dibujos y bocetos baratos o fácilmente comercializables. Se cree que su etimología proviene del alemán meridional kitchen, que significa hacer un mal trabajo. Era utilizado para describir específicamente a las personas que hacían trabajos muchas veces del hogar, sin tener las, entre comillas, facultades para realizarlos. Por aquellos años también se le conocía como kitchen a el acto de barrer mugre de la calle. Es así como el término kitsch, con raíces peyorativas, comienza a propagarse como un cualificativo por parte de los eruditos artísticos hacia un objeto estético de mala factura, un gusto vulgar de la nueva burguesía alemana que busca aparentar un buen criterio estético para encajar en los estándares del refinamiento. Lo kitsch era entonces considerado estéticamente empobrecido, moralmente dudoso, comercializado frecuentemente con la finalidad principal de aportar un estatus social a sus consumidores. Como categoría artística, funciona dentro de un contexto aristocrático que determina el buen y el mal arte. La esencia del kitsch para los moralistas consistía en la sustitución de la categoría ética con la categoría estética. Esto significa que el autor se imponía generar no necesariamente un buen trabajo, sino un trabajo que resultara agradable, capaz de encajar, que buscara más la gratificación momentánea sin la necesidad de un análisis profundo, sin la necesidad del análisis que requiere gastar tiempo en su decodificación. El kitsch no pretende nada en el consumidor más que su dinero. Es así como la evolución del kitsch hasta la actualidad alude a un tipo de relación estética del ser humano con las cosas o con el ambiente en el que viven. Implica un secreto desprecio y el deseo de diferenciarlo de lo oculto o de lo correcto. Teniendo estas bases ya establecidas, no es difícil ver cómo el denominativo kitsch trasciende al plano pictórico, decorativo y expresivo de nuestro país. Se transmuta constantemente en la vida cotidiana de los mexicanos. Lo encontramos en los cuadros de los santos que hay en los pueblos, en el excéntrico calzado de algunas regiones de México. Se manifiesta en las figuras de porcelana que hay en las salas de nuestros hogares, en los bailables escolares y en la ropa de los tianguis. ¿Cómo es entonces que lo kitsch, que ya de por sí es una manifestación de la exageración y de la excentricidad, se puede ver exacerbado, potenciado y concentrado en una sola cultura popular que la utiliza como un estilo de vida, una expresión corporal y su sentido identitario personal? Una cultura de unidad y resistencia. Los orígenes de la cultura chola provienen desde la década de los 30, donde los pachucos hallaron su identidad. El término pachuco se adoptó gracias a la migración. En aquel entonces la frontera de El Paso era conocida coloquialmente como Chucotown, donde los mexicanos con intenciones de permanecer en el país del norte se reunían para apoyarse entre sí tras el largo viaje de cruzada. Es así como los que tenían intenciones de migrar viajaban largos tramos de carreteras para llegar hasta El Paso, y cuando se les preguntaba su dirección, contestaban: voy pa'l Chuco, que con el tiempo se aglutinó para dar pie al término. El pachuco era el resultado del migrante campesino al territorio estadounidense, que llegaba buscando un mejor estilo de vida y se topaba con fuertes actos discriminatorios por parte de los americanos. Es así como se cuenta que el primer pachuco compró un traje de jazzista negro, sin saber siquiera su función original. Se supone que esta persona lo vio en un escaparate como un medio para demostrar el estatus de suficiencia que justificaba merecer estar en ese país también. La vestimenta pachuca se convirtió con los años en un método de protesta que los mexicanos buscaban usar para dejar claro con sus estrafalarios trajes, denominados sut-sut,
y los estrambóticos colores que no perdían la línea por ninguna arruga, que no se les podía discriminar y que no cambiarían para ser aceptados. Pero, ¿no es muy kitsch blindarse de excentricidad para encajar? Independientemente de eso, todo en el traje del pachuco tiene una razón de ser, desde la pluma en el sombrero de ala ancha hasta los zapatos bicolor. Con el pachuquismo es que evoluciona también el power dressing, que motivaba a las mujeres a vestir con los mismos cortes de los trajes masculinos para demostrar su igualdad. Las pachucas fueron pioneras en este tiempo de vestimenta que combinaba prendas oversize, pantalones, cinturones y grandes peinados con maquillajes cargados que eran demasiado para los estándares de la época. Chicanos. La evolución estética de la cultura mexicoamericana. Alrededor de 1960 se adoptó el estandarte de movimiento chicano para describir el momento de apoderamiento étnico y protesta entre americanos de ascendencia mexicana. Antes de eso, la palabra chicano era usada con fines meramente despectivos. Al cambio le dieron pie jóvenes mexicoamericanos que apropiaron esta etiqueta, redefiniéndola con nociones del orgullo por la herencia mexicana y desafío a las instituciones y los individuos que practicaban o toleraban la discriminación en contra de la raza cósmica. Actualmente la población mexicana equivale a aproximadamente el 10% de los habitantes en Estados Unidos. El marcado racismo que existe históricamente en este país segregó por generaciones a estos jóvenes, evocándolos a futuros marginales y criminales, ya que aproximadamente la mitad de los reclusos en cárceles de Estados Unidos son mexicanos. Esto provocó una lección antropológica bien arraigada, una barrera de expresión que mezcló las raíces mexas con la necesidad de encontrar una identidad propia, habiendo nacido en el limbo, un limbo que podemos ver en su expresión corporal, que mezcla las raíces pachucas con los estampados americanos, los grandes jerseys, los calzados importados y símbolos religiosos mexas, prehispánicos e incluso católicos. ¿Hasta este punto ya entendemos la expresión kitsch como el sentido identitario de esta cultura? Cholos. El kitsch moldea un movimiento. Todo lo que hemos visto hasta este momento nos trae hasta aquí. Tras esta manifestación y apropiación mexicana de raíces prehispánicas que la raza chicana abrazó, nace el término cholo, del quechua chulú, que significa hijo de padres de diferentes etnias, que en el final de los 1500 e inicios de los 1600 era un término despectivo e insultante para los hijos mestizos. La composición visual chola es una oda al kitsch como pocas en el mundo. Sus tendencias estéticas se inclinan a la exageración, la excentricidad exacerbada, la sobresaturación que busca contar complejas historias en amasijos casi ininteligibles de trazos, en sus murales, en sus pinturas, la unión de texturas discordantes y los colores chillones puestos uno sobre otro y esta pasión extraña por el consumo, motivada gracias a la necesidad de una expresión que los diferencie del resto. La cultura chola dijo: si me van a odiar por ser lo que soy, me voy a regocijar en ello. Y es de ahí donde nacen sus subintereses. Estas subprácticas de los cholos y las cholas se dieron para buscar alternativas de expresión que les alejen de los caminos criminales y arraiguen aún más la unidad en sus barrios. Por ejemplo, tenemos el Cholo Rider, con los estrafalarios coches clásicos tuneados o restaurados hasta la última pieza original. Un vicio caro que tiene también a su vez categorías como los bikers, que gastan miles de pesos en volver sus bicicletas a una extensión viva del kitsch que haría desmayar a los catedráticos europeos. Los tatuajes que pueden cubrir sin ton ni son el cuerpo entero de los cholos, desde los pies hasta la cabeza. Los muralistas que usan intrincados diseños simbólicos en sus paredes o en cualquier superficie que se preste para acoger su percepción del mundo, como los capós de los coches o incluso las banquetas. La música que consumen es kitsch, es exagerada, sentimental, arrítmica e incluso ruidosa para muchos. Aunque la realidad es que el bagaje sonoro que existe detrás de los cholos atraviesa colores tan variados como el swing, el rap mexicano, el rock urbano, el jazz, la cumbia rebajada, la cumbia sonidera, etc. Y es así
como este amasijo cultural rico en simbología, extremadamente expresivo, con tantos trasfondos para explotar, es sin duda lo más puro que podemos encontrar del kitsch en nuestro medio.